Bueno chicos, estamos acá de nuevamente y vamos a hablar sobre la primera Asamblea Constituyente y creación de la República de Bolivia. Vamos a hablar de acá cómo nació Bolivia. ¿Ya? ¿Cómo nació? Y cuándo es su cumpleaños. Sabemos que su cumpleaños es cada año de 6 de agosto. Marchamos, hacemos desfile, hay ofrendas florales, todo eso, ¿no? Entonces, primero, para entender qué es una asamblea constituyente, vamos a definirlo, el cual está en este lugar. Una asamblea constituyente es un organismo de representantes elegidos por el pueblo, que tiene como función redactar la nueva constitución, dotado para ello de plenos poderes y poder constituyente, al que deben someterse todas las instituciones públicas. ¿Ya? Esos representantes hacen una ley, redactan la ley de la constitución política. Solamente mediante una asamblea constituyente se puede cambiar las leyes. ¿Ya? Pues eso es lo que nos está queriendo decir. Hasta el año 2006 se han conocido 10 congresos que se llamaron asambleas constituyentes, de las cuales solo del 1825, cuando se ha hecho el 13 de agosto de 1825, se ha hecho las primeras leyes para que funcione la nueva república. En el año 1826, Simón Bolívar lleva una constitución política del Estado para su aprobación a la Asamblea Constituyente. ¿Ve? También algunas autoridades señalan que las asambleas más importantes son las del año 1825, 1826 y 1838 y 1967. Bolivia, antes de su nacimiento y sea reconocido como república independiente y soberano, los actores más principales o los padres fundadores de la república, uno de ellos es Simón Bolívar, que libró la batalla de Junín, que libró el 6 de agosto de 1824 en las pampas cercanas al lago Junín, en la cordillera central peruana. Fue el penúltimo enfrentamiento armado entre el ejército patriota y el realista por la independencia de Sudamérica. Entonces Simón Bolívar partió desde Gran Colombia, libertando, luchando, derrocando a los ejércitos realistas españoles. Entonces, también se suscitó la batalla de Ayacucho. La batalla se desarrolló en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. Este ejército estaba comandado por el Antonio José de Sucre, que por órdenes de Bolívar, el Sucre entra al territorio boliviano el 5 de febrero de 1825. ¿Ya? A petición del liberador Antonio José de Sucre, ingresa al territorio boliviano a consolidar el proceso revolucionario que los bolivianos ya habían empezado. Pero a pesar de que ya habían empezado los bolivianos, había un desastre, un desorden dentro de lo que es la República del Alto Perú. Acá había un desorden, o sea, no estaba enorme. ¿Ya? De esta manera, la historia nos cuenta que Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra, Valle Grande, Tarija y Cinti ya se hallaban en el poder de los revolucionarios. O sea, ya estaban independientes, ya estaban libres, ya no estaban sometidos a los españoles, a los dominios de los españoles. Y después que Sucre llega a La Paz, a territorio boliviano, el 9 de febrero de 1825, convoca a un congreso a todas las provincias del Alto Perú para definir el destino de la nación
convocada a la Asamblea Deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825, donde se discutió si Bolivia va a pertenecer, como siempre ha pertenecido, a Perú, o van a pertenecer al Río de la Plata, Argentina. Entonces los representantes, los asambleístas de las provincias, 5 provincias que en ese entonces existía, decidieron por votación. Algunos no estaban de acuerdo y la mayoría estaba de acuerdo de fundar la nueva república independiente y soberana, y que sea reconocido a nivel Sudamérica, tanto por los países de Sudamérica, Chile, Argentina, Perú, Brasil y otros países. Y asimismo, ese año mismo, se firma la Acta de la Independencia. Después de la convocatoria a una asamblea deliberante en Chuquisaca el 10 de julio de 1825 y concluida la asamblea, se determinó por unanimidad la completa independencia del Alto Perú, bajo la forma republicana, por soberana voluntad de sus hijos. Finalmente, el presidente de la asamblea, José Mariano Serrano, junto a una comisión, redactó el Acta de la Independencia, que era la fecha del 6 de agosto de 1825, en homenaje a la batalla de Junín ganado por Simón Bolívar. Así que, estudiantes, Bolivia nació a la vida independiente el 6 de agosto de 1825. ¿Por qué lleva su fecha de nacimiento es 6 de agosto? En homenaje a la batalla de Junín, ganado por Simón Bolívar. Nace con 5 departamentos que son Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, que posteriormente los 4 departamentos se crearon también: Oruro, Tarija, Beni y Litoral. ¿Ya? Del mismo año, Bolivia, la ley de divisiones de poderes, el 13 de agosto de 1825. Esta fecha es muy importante. En esta fecha se redacta la primera ley constitucional. La nueva república necesitaba una constitución política. Entonces, José María Mendizábal, Eusebio Gutiérrez y Manuel María Orgullo elaboraron un proyecto de constitución con 7 artículos, de los que se aprobaron 3, declarando un Estado representativo con un gobierno unitario y dividido en 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Poder ejecutivo se encarga, tiene la función de gobernar y administrar el país, o sea, el presidente. El poder legislativo tiene como función de elaborar y aprobar leyes, y el poder judicial tiene como función administrar la justicia por medio de los abogados. ¿Ya? Entonces, en ese entonces, de los 3 que fueron elaborados con 3 artículos y solo se aprobaron 3, aquí tenemos uno. El Estado del Alto Perú se declara en forma de gobierno representativa republicana. Segundo, este gobierno es concentrado, general y uno para toda la república y sus departamentos. Él se expedirá por los 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judiciario, separados y divididos entre sí. Son independientes. El poder ejecutivo no puede depender del legislativo, tampoco el legislativo puede depender del judicial, o judicial puede depender del ejecutivo. Son poderes prácticamente independientes, se administran
de manera individual, no trabajan los tres de manera conjunta, ¿ya? Y así se llega a la primera Asamblea Constituyente el 25 de mayo de 1826. El Simón Bolívar redactó la primera Constitución Política del Estado de Nueva República, que llevaba su nombre, República de Bolívar. El 25 de mayo de 1826 se reúne la primera Asamblea Constituyente y el 19 de noviembre del mismo año de 1826, la Asamblea sanciona el primer texto constitucional de la historia de la República. Esa misma Constitución era redactada por el Simón Bolívar. Tenía como principios un gobierno. Había muchas discusiones, de acuerdo a la historia, dice, que muchos en esa asamblea constituyente han peleado porque exista un gobierno vitalicio. ¿Qué quiere decir un gobierno vitalicio? Un gobierno que gobierne hasta su muerte. ¿Bien? También en su Constitución Política del Estado de Simón Bolívar, la Constitución de Bolívar estaba basada en igualdad. ¿Ya? El país reconoce a todos los ciudadanos de igual manera, sin discriminación. ¿Ya? Y de acuerdo, pasando la historia, la Constitución bolivariana no duró por mucho tiempo. Desde el 26 hasta el 31. Entonces podemos decir, la verdadera columna vertebral de las instituciones bolivarianas fue el 1831, en el gobierno de Mariscal Andrés de Santa Cruz, con carácter republicano, popular, representativa, bajo la forma unitaria, se suprime la existencia del poder electoral y se proclaman los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. A pesar que Mariscal Andrés de Santa Cruz modifica y presenta la nueva Constitución Política del Estado al Estado boliviano, en esa Constitución Política del Estado, uno de los artículos menciona que ni un ciudadano boliviano está obligado a ser sometido a la esclavitud. Pero esta Constitución Política del Estado fueron modificando los gobernantes de acuerdo a sus conveniencias. Continuaba la esclavitud, continuaba lo que es el tongaje, el abuso de poder contra la clase obrera, contra indígenas y los campesinos. Bueno, estudiantes, espero que les sirva esto y aprendamos de cómo Bolivia nació. Chao chicos, cuídense, hasta luego.